El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Sí, nos vamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Váyase allí, capítulo 1, libro de Apocalipsis. Versos 12 y 13. Y vamos a leer los versos 12 y 13. 12 y 13. Quiero también animarles a que ustedes se conecten a nuestro canal en YouTube. Un canal de difusión cristiana. Un canal que es el órgano de difusión de nuestro ministerio. Rema, guión al medio, TVNet. Si usted puede conectarse allí, hágalo. Nos ayudaría a continuar adelante. Nos estimularía a hacerlo y también nos permitiría poder seguir haciendo transmisiones en vivo como la que estamos haciendo en estos momentos. Necesitamos un número de contactos mínimo según las reglas de YouTube para poder hacer transmisiones en vivo desde YouTube y no tan solo desde Facebook Live. Necesitamos que usted se conecte. Así es que hágalo. No tiene ningún costo, no tiene costo alguno. Ni la suscripción, ni tampoco mantenerse allí. Es totalmente gratis, completamente gratis, para la gloria del Señor. Bien, entonces, si ya tiene el texto bíblico, entonces le invito para que usted lo escuche y lo lea junto con nosotros. Es bienaventurado aquel que lee y aquel que escucha la palabra de Dios. Entonces, les invito, Apocalipsis. Capítulo 1, versos 12 y 13. El libro de las revelaciones, versos 12 y 13. Capítulo 1. Escuchemos. Verso 12 y 13 dice la palabra de Dios. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Este es el verso 13. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y hablándome vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa y preciosa palabra. Yo les invito para que juntos oremos y pidamos al Señor que nos dé entendimiento, nos dé luz espiritual de su palabra. Padre, gracias por tu palabra es bendita, Señor, por los siglos. Te rogamos, Señor, que abra nuestros sentidos espirituales y que tu palabra, Señor, traiga luz. Tu Espíritu Santo, Señor, nos esté enseñando tu palabra. Nosotros podamos crecer al meditar en ella, al escucharla. Gracias, Señor. Glorifícate en medio de nosotros en este tiempo de celebración y ayúdanos, Señor, a aprender de ti, a aprender de tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por habernos santificado, Señor, por cada uno de los preceptos de tu palabra. Muchas gracias. Toma control, Señor, de esta transmisión. Toma control, Señor, de estas ondas. Toma control, Señor, de la red, la internet. Toma control de los dispositivos y de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a escuchar algunos pensamientos que nos van a introducir en los argumentos de esta disertación. Es importante que nosotros entendamos el sentido, el significado espiritual de esta celebración cristiana que a propósito estamos haciendo y que estamos uniéndonos a ella. Para muchos esto será algo así como judaizar,
Pero esas son voces ignorantes a las cuales no hay que hacer caso, porque lo que quieren es desviarnos del propósito de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Escuchemos entonces estos argumentos que nos van a llevar a explicarnos unas verdades espirituales que están asociadas íntimamente con la festividad de las luces, festividad que en este tiempo estamos celebrando. Originalmente en los candeleros de Dios no se queman velas, en ellos se quema aceite de olivo. Estos candeleros eran lámparas múltiples, con copas de aceite y mechas en los extremos de cada brazo. Muy bien. Las escrituras nos enseñan que cuando Dios dio orden a Moisés de construir el tabernáculo de reunión y posteriormente cuando le permite al rey Salomón edificar casa para él, edificar el templo, en el templo habían unas especies de lumbreras, ¿sí?, para que este lugar de adoración tuviera claridad y pudiera pues allí adorar a Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Este nombre de estas lumbreras son traducidas en el texto bíblico como candelabros o candeleros. Candelabros o candeleros. Estos candelabros o candeleros, repito, estaban en el templo y también estuvieron presentes en el tabernáculo. En el lugar santo, ¿sí?, que era el lugar en donde el pueblo se reunía, el pueblo de Dios se reunía para adorar, para ofrecer sacrificios, ahí estaban ubicados estos candelabros. Un vocablo hebreo que se usa para expresarse o para traducir. Candelero es el vocablo menorá. Las menorá. Eran unos candeleros, valga la redundancia, de 7 brazos. Una vela central y 7 brazos, 3 a cada lado. No eran para quemar, como hemos dicho, velas propiamente de esperma, con querosén o algo así, no, eran lámparas en realidad cilíndricas que tenían en su interior un tubo en el cual se depositaba aceite, porque ellas encendían, ellas hacían su combustión, no era con un combustible oleoso como el querosén, el petróleo, la brea, etcétera, sino con aceite de olivo. Aceite de olivo. En los extremos había una mecha y cuando era necesario alumbrar el lugar santo, pues entonces se colocaba aceite en los tubos respectivos y estas lámparas alumbraban el lugar santo. Un hecho curioso, un dato curioso es que en el lugar santísimo no habían estas lámparas. No estaban presentes estas lámparas. El lugar santísimo, el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, era un lugar oscuro. Sin embargo, cuando el Señor vio que su pueblo fue obediente en construir el tabernáculo, entonces Dios envió fuego y con ese fuego glorioso el lugar santísimo se encendió. No solamente en los días en que Moisés gina la gloria del Señor. Estos alumbraban al santuario. Había de 7 brazos, menorá, y de 9 brazos, januquías. Estos candeleros representan a todos aquellos que han recibido la unción y la luz de Dios para ser salvos y alumbrar a este mundo oscuro. Muy bien, esta es la verdad central, la verdad más importante de esta disertación. Habían 2 tipos de candelabros, ¿sí? Uno de 7 brazos recibe el nombre de menorá, como hemos escuchado, y uno de 9 brazos, que recibía el nombre de januquía. ¿Por qué recibía este nombre y por qué tenía 9 brazos? En realidad eran 8, con una vela central o un tubo central. Eran en realidad de 8 y de 6 brazos con un tubo central. La menorá de 6
¿Ve? Con el tubo central 7 y la Hanuquía. ¿Por qué este nombre, Hanuquía? Porque este candelabro se usaba en festividades especiales, como la que estamos haciendo mención, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, ¿sí? La fiesta de Hanukkah. Se llama Hanuquía por la etimología de su palabra. Hanuquía viene de dos palabras en hebreo. El verbo Hanak, que significa dedicar o consagrar. Dedicar o consagrar. ¿Ve? Dedicar o consagrar. Hanak. Y la expresión final, Yah, que es el apócope del nombre de nuestro Dios. Yahweh o Yahvé, como lo traduce la traducción de Nácar Colunga. Entonces, Hanukkah significa sencillamente dedicado a Dios, consagrado a Dios. Y esto fue lo que hizo la familia Macabea en el tiempo intertestamentario, en los años que llamamos los años del silencio, cuando reconquistó el templo de mano de los grecosirios, en cabeza de su rey, Antíoco Epífanes IV, un personaje que ya hemos estudiado ampliamente y que es un tipo, ¿sí? Es un tipo profético del antimesías, del anticristo, que se va a levantar en los tiempos finales. Entonces, Hanukkah, mire lo que realmente significa, ¿sí? Un candelabro de 8 brazos, 4 a cada lado, con una vela central, que evoca el propósito por el cual la familia Macabea en los tiempos del periodo intertestamentario pretendió hacer. Ellos consagraron el templo, lo rededicaron después de haberlo reconquistado, después de haberlo purificado, y lo consagraron a Dios como era al principio. Así que el vocablo Hanukkah ya nos está hablando de algo interesante. Nos está hablando del carácter de todo aquel que se identifica con la fe judeocristiana. Tiene que ser una persona dedicada al Señor, dedicada a Dios, consagrada a Dios, consagrada a Dios. En el pasaje que nosotros hemos referenciado acá, vemos al Señor Jesús, según la visión que tiene Juan del Señor, el Señor ya resucitado, el Señor en gloria, y lo ve en medio de 7 candelabros. 7 candelabros. Lo ve en medio. Note usted que lo que estamos diciendo es que los candelabros nos representan a nosotros, ¿sí? Todo aquel que se identifica con la fe judeocristiana, todo aquel que se consagra a su Dios, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, todo aquel que se dedica, ¿sí?, al Señor, a su Dios, su vida la consagra a Dios, su vida la dedica a Dios. Bueno, aquí Juan nos está diciendo en esta visión que el Señor está en medio. Esto es una realidad espiritual poderosa. Todo aquel que se identifica con Cristo, todo aquel que se dedica a Cristo, tiene su espíritu dentro de su corazón. Y eso es lo que lo hace usted un auténtico y genuino cristiano. El hecho de que en usted habita el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Hay mucha gente que hoy se identifica con Cristo, pero nosotros vemos que en la práctica, en lo cotidiano, sus vidas, su testimonio, su proceder, dista mucho de ser un genuino cristiano. Y la razón de que solo sean cristianos de boca, cristianos nominales, cristianos de nombre, es el hecho de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo no habita en ellos. La pregunta entonces que usted debe hacerse en el día de hoy, al escucharme, es si usted tiene o no la certeza de que en usted habita el Espíritu Santo,
de que en usted está el Espíritu de Jesucristo habitando allí en el interior de su corazón. Veamos otras características de estos candeleros. Estos candeleros tienen unas cualidades interesantes, unas características interesantes. ¿A qué candelero nos estamos refiriendo? A los que ve Juan, ¿sí? En esa visión, una de las 4 visiones del libro de Apocalipsis. 4 visiones tuvo el apóstol que constituyen el libro de Apocalipsis. En la primera, ve al Señor en medio de 7 candeleros, en todo el medio de ellos. Y ya hemos explicado lo que esto significa. 2 poderosas verdades espirituales. Número 1, que esos candeleros somos nosotros. Número 2, que el Señor está en medio de ellos. Él está allí presente. Él está allí en tu corazón. Si tú eres un genuino discípulo de Jesucristo, el Espíritu de Él está dentro de ti. Pero hay otras cualidades. Número 1. Son dorados. Son dorados. El texto nos dice que eran de oro, oro puro. Oro puro, son dorados. Número 2. Son simbólicos de la iglesia de Cristo. Simbólicos de la iglesia como cuerpo de Cristo. Simbólicos de la iglesia. El mensaje del libro de Apocalipsis está dedicado específicamente a 7 iglesias de la provincia antigua romana del Asia Menor. Pero número 7 indica que es un número que habla de plenitud, habla de perfección. El número 7 es el número de Dios. Y al referirse a 7 candeleros que representan a la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, nos está diciendo entonces que este mensaje es de carácter universal. Es para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Número 3. Tenemos una tercera cualidad. Son sostenidos por Cristo. Son sostenidos por Cristo, definitivamente. Son sostenidos por el Señor. Y número 4. Número 4. Son la habitación del Espíritu. Son la habitación del Espíritu de Dios. Estos candeleros son la habitación del Espíritu de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera de estas cualidades, ¿sí? Y aquí estamos de paso explicando uno de los símbolos, uno de los elementos más importantes en la celebración de la fiesta de las luces, como usted puede verlo, ¿sí? Acabamos de encender la vela central y la primera luz de 8 que vamos a estar encendiendo cada día. 8. ¿Por qué 8? Porque son 8 los días de la celebración. ¿Ve? Pero el elemento importante aquí es el candelero. El candelero. Lo que esto representa. Ya lo estamos diciendo. Estos candeleros o candelabros representan al creyente. Representan al cristiano como tal. Pero también de una forma colectiva representan a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a través de todos los tiempos, la iglesia de Jesucristo, a través de toda la historia, ¿sí? Toda la historia nuestra, que comienza allá en Jerusalén, en el año 33, cuando el Señor envió su Espíritu Santo y los primeros frutos de su aflicción, los primeros frutos de su sacrificio, fueron enfocarnos en este primer punto, esta primera cualidad que poseen esos candeleros. Son dorados, revelando su altísimo valor. Son también un símbolo de realeza, poder y divinidad. Símbolo perfecto de la naturaleza divina de la iglesia. Así es, la iglesia cristiana es como su fundador, como el que la inventó, la estableció. ¿Quién estableció la iglesia cristiana? La iglesia cristiana la establece, la funda el Señor Jesucristo. Él fue quien la edificó. Él lo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dijo eso, efectivamente la iglesia comenzó a formarse como pueblo de Dios. En esta iglesia
o congregación comenzó a integrarse a ella tanto judíos como gentiles. Tanto judíos como gentiles. En primera instancia, pues la mayoría de los que la iban conformando eran judíos que se estaban convirtiendo al Señor, estaban reconociendo al Señor como el Mesías. Pero luego, cuando finaliza el primer siglo de nuestra era, ya la iglesia tenía ya en su mayoría de miembros a gentiles, es decir, gente no judía, que reconocía al Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador, no solo de Israel, sino también de las naciones y del mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos diciendo que así como es Cristo, así es la iglesia. Estos candeleros son de oro. El oro es el metal que identifica la realeza, a los reyes. Nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras es revelado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vino a este mundo como profeta, como sacerdote y como rey, ¿sí? Pero al principio su mensaje no fue bien interpretado, su mensaje no fue correctamente interpretado, y sus seguidores al principio pensaron que él venía era a destronar al Imperio Romano y a ubicarse en el trono del Imperio Romano como rey. Pero no, el Señor no vino en su encarnación, no vino a hacer eso. Él primero vino a reinar en el corazón de todos aquellos que creyeran en la buena nueva de salvación. Todos aquellos que creían en esta buena nueva, entonces Jesucristo se entronaba en ellos como el Rey. Entonces, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es Cristo? Cristo es divino y humano. Entienda eso. Cristo es divino y humano. Él es Dios y es hombre a la vez. La misma naturaleza tiene la iglesia. La iglesia es divina porque fue fundada por Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero también es humana porque la conforman seres humanos, ¿ve? Como usted, como yo, redimidos por su sangre. Somos divinos y humanos. Y un día, así como Dios glorificó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para hacerlo un cuerpo glorioso, así también un día usted y yo vamos a ser glorificados en cuerpo y alma. Y vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Semejantes al Cristo resucitado con un cuerpo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, segunda verdad, segunda cualidad de estos candeleros. son simbólicos de la iglesia de Cristo. Son símbolos de la iglesia, ¿sí? Juan escribe a 7 iglesias, ¿sí? Todas estaban en la provincia del Asia Menor, una provincia romana antigua. Era una de las muchas provincias del Imperio Romano antiguo, ¿sí? Su capital era Éfeso, pero alrededor de Éfeso habían 6 ciudades más, entre ellas la Odisea, Esmirna, entre ellas Sardis, Pérgamo, Tiatira y Filadelfia. 6 iglesias más y Éfeso 7, su capital. Estas iglesias fueron fundadas por el apóstol San Pablo durante su ministerio como misionero al mundo gentil. Pero cuando terminó el primer siglo de nuestra era y Juan el apóstol fue puesto en libertad después de estar como preso político en la isla de Patmos, el apóstol Juan se convierte en el mentor espiritual de estas congregaciones. Él llega a ser el anciano principal en estas congregaciones y Juan muere allí de viejo, en Éfeso. Entonces, cuando el Señor se manifiesta a Juan en su primera visión, la primera visión de las 4 que conforman el libro de Apocalipsis, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso
Y así sucesivamente, Juan tenía que escribir un mensaje al pastor, al ángel de la iglesia en cada una de estas ciudades. 7 en total. ¿Por qué 7? Ya hemos explicado. Es un número que indica plenitud. Es un número que indica perfección. Es un número que indica divinidad. 7 es el número de Dios y es el número más prominente aquí en el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Se aprecia que la presencia de ellos es celestial. Zacarías 4:2, Efesios 2:6. Bien, cuando Juan ve en visión al Señor y ve a estas 7 iglesias que están representadas por 7 candeleros, él las ve en el cielo, definitivamente, las ve en el cielo. La visión que Juan tuvo fue una visión celestial, fue una visión en el espíritu, fue una visión del futuro, ¿sí? Una visión del futuro. Eso lo vamos a ratificar. Vamos a leer los textos proféticos, el texto de Zacarías que estamos haciendo mención. Zacarías 4:2. Escuche. Y me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, he aquí veo un candelero hecho todo de oro, con un depósito encima, y en la parte superior del candelero están sus 7 lámparas, con sus 7 conductos para las mechas. Ahí lo ve. Ya el profeta Zacarías, en el antiguo pacto, ya había prefigurado, ¿sí? Lo que era un candelero. Definitivamente, símbolo de la iglesia que el Señor Jesús iba a edificar, iba a constituir. Lo que el profeta ve aquí en la antigüedad es la descripción de lo que es un candelabro, una menorá, y él lo describe bien. Allí hace una descripción vívida de lo que es la menorá. Pero igual que Juan, el profeta Zacarías ve esto, contempla esta visión en el espíritu. Es una visión celestial. Es como anticipándonos el profeta Zacarías, ¿sí?, lo que el Señor iba a hacer en el futuro, ¿sí?, para representar a su pueblo, para representar a su iglesia. Hay algo importante que debemos entender. La iglesia no fue vista en el Antiguo Testamento como tal por los profetas. La iglesia no fue vista como iglesia, la eclesía, la asamblea de Dios, la asamblea del Señor llamada del mundo para ser consagrada a Él. No. ¿A quién ve entonces Dios en el antiguo pacto como su congregación? A su pueblo Israel. A su pueblo Israel. Por eso es que usted ve que en todas las congregaciones, sinagogas judías, el símbolo predominante que identifica al pueblo de Dios, al pueblo de Israel como tal, es una menorá, es un candelabro de 7 brazos. Jesucristo ve a su iglesia sentada con él en lugares celestiales. Efesios 2:6. Aquí estamos viendo lo que Pablo, el apóstol, dice cuando escribe a la carta a la iglesia de Éfeso. La primera de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? La ve en el cielo. ¿Acaso la iglesia no está aquí en el principio? La iglesia es como su fundador. ¿Cómo es su fundador? Divino, humano. Cuando el apóstol Pablo ve a la iglesia aquí y la describe, escribiéndole a los efesios, la ve en el cielo. La ve de una manera celestial, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en Éfeso había una comunidad local. Eso nos habla de su expresión humana, ¿sí?, de su condición humana. No se olvide nunca de esta verdad espiritual. No se olvide de que la iglesia es como Cristo, divina y humana. Aquí vemos al apóstol viendo a la iglesia en el cielo. Vamos a leer el texto apostólico. Pablo a los Efesios escribe: Y juntamente con Cristo Jesús
nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí está. ¿Dónde está la iglesia en estos momentos según el apóstol, según el profeta Zacarías? ¿Dónde está la iglesia? Sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero tú me dirás, yo no veo ángeles, yo no veo el trono de Dios el Padre, yo no veo a Jesucristo glorificado. Yo lo que veo aquí, mi amado hermano, son problemas y más problemas y gente imperfecta, gente humana, gente que está luchando para perseverar en la fe. Bueno, es que la iglesia es humana. La iglesia es humana y de paso le digo, no es perfecta, ¿sí? El único que es perfecto en la iglesia, ¿ve?, es la cabeza de ese cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia, es el mismo Señor Jesucristo. Él es perfecto. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados. Así que entienda, esta es la visión. Y esto es lo que representan estos candeleros. Representan a la iglesia. Nos representan a nosotros como un cuerpo. Tercer punto. Tercero, Son sostenidos por Cristo. estos candeleros son sostenidos por Cristo. Eso es lo que nos ve, o que ve Juan allá y nos describe en el libro Apocalipsis. Jesucristo sostiene a su iglesia como piedra y fundamento principal. Así es. La iglesia del Señor, la iglesia judeocristiana, es sostenida por Él principalmente. Él es la piedra angular. Él es la principal piedra del ángulo. ¿Ve? Su carácter, sus enseñanzas. ¿Ve? Es lo que sostiene a la iglesia. Pero la iglesia tiene otros fundamentos. Por eso es que decimos que la iglesia es judeocristiana. Por eso es que decimos que nosotros tenemos raíces. Raíces que hay que rescatar. Por eso es que decimos que nuestra fe completa es judeocristiana. No fue la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, la que perfeccionó la fe. No. La fe tiene raíces en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. La fe primero fue practicada por un gentil llamado Abraham y luego compartida al pueblo de Dios, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo uno que se llamaba Jacob y que más tarde el mismo Dios le cambió por nombre a Israel. Esa fe de Abraham fue transmitida de generación en generación hasta llegar al pueblo de Israel. La fe que profesaban ellos era la fe de Abraham. Es la misma fe que nosotros profesamos hoy en día como cristianos. Su presencia es real en medio de estos candeleros. La presencia del Señor es real, como lo estamos diciendo. Ahora, quiero respaldar esta verdad que hemos declarado, de que Jesucristo es la piedra principal, la piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra de esquina, ¿sí?, la que sostenía todo el edificio. ¿Cuál edificio? El edificio que es la casa de Dios. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y el verso 20. Y este texto nos demuestra que nuestra fe tiene fundamentos, tiene su fundamento principal no solo en Cristo, sino escuchemos en quién más. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Muy bien, Pablo le está diciendo a los Efesios que nosotros como iglesia hemos sido edificados principalmente en Cristo, su carácter, su persona, sus enseñanzas. La piedra angular de la iglesia no es San Pedro, según lo enseñan los católicos romanos. La piedra angular de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el fundamento principal de la iglesia y de la fe judeocristiana. ¿Por qué decimos judeocristiana? Porque aquí estamos hablando que también parte de ese fundamento lo constituían los profetas, ¿sí? Y no son los profetas del mundo. ¿Ve?
Michel de Nostradamus, el conde de Montecristo y todos estos que el mundo tiene por profetas. No, no son ellos. Estamos hablando de los profetas del antiguo pacto, los profetas de Israel. Los profetas que Dios levantó para hablarle a su pueblo Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los llamados 12 profetas menores. Miqueas, Abdías, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. Todos estos 12 y 4. Y menciono aquí solo a los que escribieron. Más una lista larga de profetas que fueron portavoces de Dios. Entre ellos, por ejemplo, Samuel. Entre ellos, Elías. Entre ellos, Eliseo y muchos más. Hombres de Dios, portavoces de Dios. Pues bien, aquí está diciendo el apóstol Pablo que estos profetas, su enseñanza, su mensaje, es un mensaje que constituye el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra iglesia. Y ellos fueron judíos. Así que estoy hablando aquí a todo aquel que es antisemita y cree que cuando nosotros celebramos estas fiestas, estamos judaizando la iglesia. No, mi hermano. Lo que estamos es rescatando nuestras raíces. Lo que estamos es identificándonos con la fe del pueblo de Dios. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de los profetas, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Y nos dice el texto también que ese fundamento está constituido por los apóstoles del Señor, que estuvieron con él por lo menos 3 años y medio, siendo primeramente sus discípulos, y después que los entrenó y después que los educó, los envió para que fueran sus emisarios, sus apóstoles al mundo entero, a las naciones. Los envió para que cumplieran una gran comisión. Los envió para que fueran sus testigos. Entonces, estos apóstoles también eran judíos, ¿sí? También eran judíos. Así es que nuestras raíces definitivamente están allí. El antiguo pacto fue escrito por profetas, por patriarcas, por judíos. El nuevo pacto igual. Nuestra fe es judeocristiana. No lo podemos negar. ¿Sí? Nuestra asamblea como tal, la iglesia como tal, es vista como el pueblo de Dios, como la congregación de Israel, de una manera típica. La iglesia entonces viene a ser el Israel espiritual, el pueblo que Dios está formando de entre los gentiles y los judíos que se conviertan, que le reconozcan a él como el Mesías, que le reconozcan a él como el Señor, que le reconozcan a él como Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuarto punto. Número 4. Son la habitación del Espíritu. Estos candelabros o candeleros o januquías o menorá son la habitación del Espíritu de Dios, ya lo hemos dicho. El Espíritu de Dios comenzó a habitar en la iglesia desde el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Comenzó con un derramamiento sobre 120 que eran judíos. Luego continuó con un derramamiento en la ciudad de Samaria, ciudad de gentiles. Luego continuó con un derramamiento en la casa de un romano llamado Cornelio. Hechos capítulo 10, ahí usted lo encuentra. Hechos capítulo 10, Hechos de los Apóstoles. Luego se derrama en Éfeso. Usted va allá al capítulo 19 del libro de los Hechos y ve cómo se derrama el Espíritu Santo una vez más entre... Sin aceite no alumbraba. Ninguno de estos candelabros, llámese una menorá de 7 brazos o una januquía de 9 brazos, no encendían, no daban luz, sino se les proveía de aceite. ¿Sí? Si se les proveía de aceite, la mecha se humedecía y podía dar fuego, podía dar luz. Eso nos habla de una verdad importantísima. Si usted y yo, que somos esos candeleros, no nos llenamos de ese aceite, espiritualmente hablando,
Si no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, imposible que nosotros podamos alumbrar a otros. Imposible que la luz de Dios se manifieste en nosotros. Antes, por el contrario, si usted no vive en comunión con el Espíritu Santo, si usted no ha recibido al Espíritu Santo, si usted no es el templo del Espíritu Santo, en usted no hay aceite, en usted no hay luz espiritual, usted está en tinieblas. De la misma manera, un creyente sin la llenura del Espíritu no puede alumbrar. Así es. El Espíritu de Dios ha hecho morada en la iglesia viviente de Dios. Apocalipsis 4:5. Vamos a leer ese texto. Es importante que lo leamos. ¿Sí? Si usted no quiere más estar en tinieblas y estar alumbrando santos y estar alumbrando estatuas y estar alumbrando imágenes, sino que usted quiere ser luz y usted necesita esa luz, desea esa luz, tienes que entregarte a Cristo. Tienes que venir a Cristo y llenarte de su Espíritu. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ese texto nos está diciendo el apóstol San Juan que el Espíritu procede de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Ellos lo enviaron, ellos lo habían prometido a su pueblo Israel. Allá en el libro del profeta Joel, eso era una promesa. En el capítulo 2 era una promesa profética. ¿Cuál? La promesa de que Dios iba a enviar su Espíritu. 4 veces el Señor se lo ratificó a sus discípulos durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Ratificando una vez más el deseo de Dios el Padre. El día de Pentecostés, 50 días después de la celebración de la fiesta de la Pascua, el Señor cumplió su promesa. ¿Sí? Envió sobre ellos un poderoso viento que llenó la casa en donde ellos estaban. Hubo una especie de sismo, la tierra tembló y descendió fuego del cielo en forma como de lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban allí reunidos orando, esperando el cumplimiento de la promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a experimentar un fenómeno llamado la glosolalia. Comenzaron a profetizar y hablar los grandes misterios de Dios en lenguas extáticas, lenguas enseñadas por el Espíritu, porque ellos no habían ido a ninguna academia a aprender estas 17 lenguas o dialectos que hablaron ese día. Así dice el texto en Hechos capítulo 2. De modo que desde ese día el Espíritu Santo hizo habitación en los creyentes. Pero es el apóstol Pablo quien dice de una manera contundente, y se lo escribe a la iglesia de Corinto, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 14 al 16, usted puede ver allí esta poderosa verdad espiritual. Pablo lo hace de una manera retórica. Él pregunta, ¿ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo de Dios? Entonces es definitivo. Quien da el Espíritu, ¿ve?, es Dios el Padre, Dios el Hijo. Ellos fueron los que lo enviaron. Ahora, si usted requiere no solamente ser creyente, poseer al Espíritu Santo dentro de usted, sino que usted quiere una llenura de poder espiritual, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero esta bendición es una bendición posterior al haber recibido al Espíritu. Usted puede recibir al Espíritu y no hablar lenguas, es lo que le quiero decir. Usted puede recibir, usted puede ser templo del Espíritu Santo de Dios sin manifestar ningún don espiritual. Pero sí se requiere que usted hable lenguas una primera vez, inicialmente, como señal de que usted ha sido bautizado. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de su poder,
para poder ser testigos al mundo de la fe en Cristo Jesús. Si usted requiere esa llenura, si usted anhela ser luz, manifestar el poder de Dios, como lo hicieron los primeros discípulos de Cristo en esta edad de la iglesia primitiva, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Y a quien tiene que pedirle esto es al Señor Jesucristo. Usted no puede pedirle al Espíritu Santo que lo bautice con el Espíritu Santo. Usted no puede pedirle a Dios el Padre que lo bautice con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, Lucas capítulo 3, Juan capítulo 1 y 2 enseñan que quien bautiza con Espíritu Santo y fuego de Dios es el Señor Jesucristo. Así que aprenda a orar y pídale al Señor esta promesa. Esta es la promesa pentecostal. Esta es la promesa, es una promesa de poder. Es una promesa que la tuvieron, la vivieron, la experimentaron todos los discípulos de Cristo en la edad primitiva. En el primer siglo de nuestra era, esto era algo habitual, algo normal entre ellos. Pero hoy, así como en el primer siglo, los creyentes necesitaron ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, con poder, con fuego de Dios, para hacer luz al mundo. Hoy también lo necesitamos más que nunca. Esta generación está en tinieblas. El mundo de hoy está en tinieblas. Pero necesita que tú y yo les alumbremos, le llevemos la luz de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusión. Concluimos. Nosotros somos esos candeleros y sin aceite, símbolo del Espíritu Santo, no podemos alumbrar. Somos templo del Dios vivo. Este es el cumplimiento parcial de las palabras: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Brilla usted con el carisma que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios? ¿Vive usted en la presencia de Dios en lugares celestiales? ¿O vive en medio de sinagogas de Satanás? ¿Quién sostiene su iglesia? ¿Quién sostiene su iglesia? ¿Cristo o un hombre? ¿Es tu iglesia la habitación del Espíritu Santo o es la habitación de espíritus inmundos? Amén. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, fue una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Por eso ellos fueron luz al mundo. Pablo incluso le escribe a la iglesia diciendo que ellos son los luminares. A la iglesia de Filipos le escribió: vosotros sois la luz del mundo. Pero ojo, así como en la celebración de la fiesta de luces, la vela central, la vela shamash, la vela siervo, es la que le da luz a las demás velas, a los demás tubos, como ya lo hemos escuchado. Así nuestra luz no es propia. Nuestra luz la recibimos de Cristo. Y si entendemos cuál es la naturaleza de una Hanukkía, de una menorá, si entendemos que ella, para poder encender y dar luz, necesitaba aceite, y que ese aceite es un tipo simbólico del Espíritu Santo, si usted y yo no estamos alumbrando es porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Si usted no tiene la luz de Cristo, no está alumbrando, sino que usted es de los que tienen que alumbrar a su Dios y no su Dios alumbrarlo a usted. Usted está en tinieblas. Pídale al Señor, ¿sí?, que le permita vivir, experimentar, ¿sí?, este acto milagroso. Primero, de ser constituidos como templo de Dios, nacer de nuevo para Dios, ser templos vivientes de su Espíritu. Y luego dígale al Señor: bautízame con el fuego para otros. Esto lo puede hacer Dios en este tiempo, porque este es un tiempo de milagros. La fiesta de las luces es un tiempo de milagros. Lo fue en la antigüedad, ¿sí?, entre los macabeos, entre el pueblo de Dios del periodo intertestamentario, y lo es en el día de hoy también. Lo fue en los días de la iglesia apostólica y lo es, repito, también en el día de hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si tú no tienes esa luz,
yo te invito a que hoy vengas a Jesús. Ven a Jesús, invítalo a entrar en tu corazón, confiésalo como tu Señor y Salvador y dile a Él que te bautice con su Espíritu para que tú seas luz en medio de estas tinieblas. Esta es tu decisión, ¿lo deseas? Yo te quiero acompañar entonces a que oremos juntos para que recibas al Señor en tu corazón. Diga junto conmigo: Señor, yo he escuchado tu palabra y reconozco que es verdad. Creo, Señor, que tú eres la luz y que en tu luz yo veré la luz. Perdona mis pecados, Señor. Díselo. Confieso que tú eres el Hijo de Dios. Confieso que moriste, resucitaste para darme vida, perdón, salvación y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor. Haz que yo sea también una lumbrera para llevar tu luz a todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.